Muy buenas tardes, profesor Hugo. Soy Kevin Suica. El día de hoy voy a presentar mi sesión número 4 sobre mi tema a plantear. Soy estudiante de Ciencias Sociales del ciclo 4 y a continuación les voy a presentar mi tema del día 5 de diciembre. A partir de hoy, a partir de este momento voy a comenzar. Buenos días, alumnos. Soy Kevin Suica, su profesor de Ciudadanía y Ciencias Sociales. Acá en el grado eh, segundo, sección A, vamos a plantear el siguiente tema, ¿no? Porque ya hemos avanzado en la sesión anterior sobre la oferta y la demanda. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que nos compete hoy. Siendo 5 de diciembre, el tema que nos compete sería el ahorro y la inversión. Entonces, ahora vamos a eh, recordar lo que hicimos la fecha pasada. La oferta y la demanda fue un tema importante para poder entender cómo funciona el mercado en la actualidad, ¿no? Cómo es que se va desempeñando en distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? En el mercado, en el colegio, en, las calles, etcétera. Siempre va a existir la ley de la oferta y la demanda, y la cual siempre nos va a involucrar mucha parte de nuestra vida, ¿no? En cómo nos relacionamos con las personas, con la sociedad, con nuestra comunidad para que se pueda llevar a cabo diferentes ámbitos de nuestra vida. Ahora, el tema de hoy, que es ahorro e inversión, vamos a ver diferentes formas en las cuales uno ahorra e invierte más que nada el dinero, ¿no? Ya que el curso es economía. Para ver los saberes previos, primero me estaría preguntando, ¿qué es el ahorro y qué es la inversión, ¿no? Los estudiantes quizás me dirán que es guardar tu dinero en un chanchito, abajo de la cama, etcétera. Lo cual, esto me da a entender sobre algunas formas en las que uno ha sido inculcado por sus padres, ¿no? Cómo ha sido la educación financiera en ellos, cómo es que quizás algunos ahorran, inversión también quizás algunos lo hacen mediante alguna cuenta de ahorros para poder invertir en sus estudios escolares, en sus negocios familiares, etcétera. Entonces, sabiendo estos temas o la situación y contexto en la que se encuentran los estudiantes, vamos a empezar con la sesión de hoy. Vamos a empezar con un video introductorio sobre... Es diferente ahorrar a invertir. Ahorrar implica separar una parte del ingreso que recibimos durante un periodo de tiempo, lo que permite lograr objetivos personales importantes, como dar el enganche de un auto o casa. Puede resultarnos difícil ahorrar, debido a que nuestras necesidades siempre van a parecer infinitas y además nos justificamos pensando que tenemos muchos gastos. Es importante saber identificar los gastos que son realmente necesarios de aquellos que no son indispensables. El ahorro es el primer paso para que una persona o empresa logre tener estabilidad económica. Pero si queremos que ese dinero no pierda valor, sino que genere más, tenemos que invertirlo. Para elegir la inversión adecuada, hay que empezar por definir el perfil del inversionista que tenemos. Existe gente muy poco tolerante al riesgo y otra más ambiciosa que busca más riesgo. Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la edad del inversionista, ya que una persona joven puede asumir más riesgos que un adulto mayor. La persona joven tendrá más tiempo para recuperarse de una inversión que haya tenido minusvalía. Por lo tanto, cualquier persona puede convertirse en un inversionista. Ahorrar es reservar una cantidad de dinero para el futuro. El ahorro es pensar en el futuro. Es prever y prepararse para acontecimientos y gastos que seguramente no habías planeado. Cuando se trata de ahorrar, siempre hay pretextos para no hacerlo. Tengo muchos gastos, faltan muchos años, tengo que pagar la hipoteca, tengo planeadas unas vacaciones. Es cierto, le damos prioridad a lo urgente y no atendemos lo importante. Ahorrar es más sencillo cuando no piensas en grandes sacrificios, solo en pequeños ajustes. Lejos de lo que la mayoría de la gente cree, la condición más importante de un buen ahorro es empezar hoy y ser constante. Ahorras el dinero inesperado.
Cualquier cantidad de dinero que recibas que no esté contemplada en tus gastos, ahórrala. Por ejemplo, aguinaldo, utilidades o bonos. Adquieres la disciplina de ahorrar un porcentaje fijo de tus ingresos cada mes. Te autorrecompensas. Ahorrar es como recompensarte a ti mismo. No lo postergues. Haces una lista de las cosas para las que quieres ahorrar y cuando las cumples, te propones nuevas metas. Nunca dejas de ahorrar. Siempre hay imprevistos para los que necesitarás dinero, aunque creas que ya tienes ahorrado lo suficiente. Empieza hoy a ahorrar e invertir. Piensa que tu dinero se incrementa no solo por el dinero que aportas periódicamente a tu ahorro, sino por los rendimientos que puedes llegar a acumular en una inversión. Ahorro e inversión no es lo mismo. Al ahorrar, incrementas el capital inicial. Al invertir, puedes obtener rendimientos sobre tu capital y hacer crecer tu patrimonio. Si lo ves por etapas, una vez que has ahorrado, el paso que sigue es generar ganancias con ese dinero. Invertir. Al iniciar, tus ganancias de reinversión serán bastante pequeñas, pero con el tiempo comenzarán a crear el efecto de una bola de nieve. El secreto es comenzar y ser paciente. ¿Ahora comprendes la importancia del tiempo? Haz cuentas. Cada día puede ser uno más o uno menos. Pero para decirlo de manera simple, cuando inviertes dinero constantemente y reinviertes las ganancias de estas inversiones, tu dinero crece exponencialmente y más aún cuando lo haces durante más años. Ahora, aquí lo más importante que tenemos como conclusión de este video es que a lo largo de los videos que hemos visto nos impulsa a que tengamos una cultura del ahorro desde pequeños, ¿no? Como hemos visto, el ahorro nos inculca a poder ser constantes y disciplinados en tener una cuenta pues de dinero, ¿no? Que es fruto del trabajo no solamente de nosotros, sino también de nuestros padres, y poder así tener como que una base inicial de dinero, que se considera un capital inicial, para poder realizar futuros proyectos más adelante, ¿no? Como sabemos, a pesar de que uno es niño, tiene siempre proyectos, ¿no? Ideas de poder comenzar quizás un pequeño negocio, comprarse algo, un juguete, un accesorio, algún aparato tecnológico, etcétera, y que de esa manera pueda beneficiar a nuestro entretenimiento, diversión o algún tipo de negocio. Entonces, lo más importante que concluye en este video, que me gustaría que sea relevante para la clase, es esto. Nos inculcan que el ahorro y la inversión de por sí no son lo mismo. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es tener un capital inicial, ¿no? El poder comenzar y poder generarlo poco a poco, ¿no? Poder tenerlo ahí guardado y tenerlo ahí acumulándose cada día, en cada momento en el que podamos disponer de un dinero del cual nos sobre o tengamos aparte para poderlo tener en nuestra cuenta de ahorros o en alguna parte que lo estemos guardando. Y la inversión sería la forma en la que podemos crecer nuestro patrimonio, ¿no? Patrimonio, ¿qué quiere decir? En nuestros activos financieros que son, por ejemplo, el capital que estamos guardando para nuestros ahorros sería una forma de inversión, ¿no? Como nos dice, poder invertir en un negocio, poder tener un plan a futuro en el cual podamos disponer de dinero y sacar de ahí, ¿no? Para cualquier emergencia, también, ¿no? Para poder invertir en alguna actividad, un negocio, etcétera, que podamos así estar de alguna manera tener un seguro de cómo poder usar ese dinero más adelante. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de por sí entre ahorrar e invertir. ¿Ahorrar o invertir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que nos conviene más? Empecemos por establecer la diferencia entre ahorro e inversión. Ahorrar es apartar una parte de tus ingresos y conservarlo, mientras que invertir es poner tu dinero a trabajar. Entonces, supongamos que te preocupas por tus finanzas personales, que estableciste tus objetivos, lograste reducir tus gastos e incluso te has privado de algunas cosas para ahorrar ese dinero que tienes debajo del colchón. Eso está perfecto y seguro lo has logrado con mucho sacrificio, pero déjame decirte que es solo la mitad del trabajo.
Si no pones ese dinero a trabajar para ti, no lograrás que siga aumentando. Y no solo eso, sino que estarás perdiendo dinero. Ese dinero que está descansando y que no produce nada, además estará perdiendo valor por la inflación. Te estarás preguntando, ¿pero qué tiene de malo solo ahorrar? ¿Guardar dinero para el futuro o por precaución? Nada, es excelente, pero si solo te dedicas a ahorrar pierdes. Pierdes la rentabilidad que podrías generar con ese dinero y pierdes también por la inflación. Entonces, ahorrar es el primer paso. Es la base donde vamos a construir nuestras finanzas, pero al ahorro le debe seguir la inversión, para que nuestro dinero trabaje para nosotros. Ahora, ¿de qué forma o en qué podríamos invertir nuestro dinero? Va a depender de nuestros objetivos, de qué es lo que queremos lograr con ese dinero. No es lo mismo ahorrar o invertir si nuestra meta es el pago inicial de la casa propia, si queremos cambiar el coche, hacer reformas en la casa o cualquier otra meta que quieras alcanzar. En función de nuestros objetivos, podremos optar por una opción de inversión u otra. Supongamos que no te interesa invertir ese dinero o que no encuentras una oportunidad en este momento que te sea rentable y que se adapte a tus objetivos. Si este fuera el caso, al menos deberías proteger tu dinero de la inflación, para que no pierda valor mientras no haces uso de él. Tu mejor opción es que realices un depósito a plazo fijo, ya sea en la misma moneda en la que se encuentran tus ahorros, o lo que es aún mejor, en un mecanismo indexado que acompañe la evolución de la inflación. Lo depositas durante el tiempo que tú piensas que no lo vas a necesitar, o por plazos muy cortos y que se renueve de forma automática. Si bien no vas a generar una rentabilidad con ese dinero, al menos lograrás que no pierda valor con el paso del tiempo. Entonces, establece tus metas. ¿Qué es lo que quieres lograr con el fruto de tu trabajo y esfuerzo? No ahorres solo por ahorrar. Y una vez que logras ahorrar dinero, deberías comenzar a preocuparte por empezar a invertir. Tal vez tu mejor inversión cuando recién estás comenzando es invertir en ti mismo. Invierte tiempo y algo de dinero en mejorar y aprender. Invierte en libros que te ayuden a seguir creciendo. Y si lo tienes, invierte en tu negocio. Sin duda, será un dinero bien invertido. Si todavía no logramos convencerte de las ventajas de invertir, te invitamos a que veas este video que aparece en pantalla sobre cuáles deberían ser los objetivos de nuestros ahorros. Y si lo que quieres es empezar a ahorrar, encontrarás mucho contenido en el canal. La reflexión que nos da este video es sobre de que el ahorrar simplemente significa tener un dinero que esté guardado y poderlo tener mucho más asegurado en una cuenta de ahorros, por ejemplo. Ya que como nos haya mostrado, la mayoría, bueno, antiguamente se usaba, ¿no? Que el dinero se guardaba o se ahorraba abajo de la cama en un recipiente, ¿no? Alcancía como un chanchito, etcétera, y que de alguna manera nos iba a dar una seguridad de que en algunos objetivos futuros podamos tener un dinero cada vez más grande para poder realizar alguna inversión quizás más adelante. Pero este dinero de alguna manera solamente ahorrado, lo único que hace es estar estancado de alguna manera, porque la inflación cada año varía y la mayoría de veces aumenta, ¿no? Ya que el costo de vida va aumentando y se encarece, digamos, digamos, el valor de la moneda se hace mucho más deficiente, ya que con un sol de ahora podemos comprar menos cosas que un sol de antes. Es la misma cantidad un sol de antes que de ahora, pero el valor que se considera actualmente es mucho más despreciado que anteriormente, ¿no? En años pasados, y muchos años antes eran mucho más bajo el valor de ese sol. Entonces, por eso es que nos dice que al tener un dinero ahorrado, solamente es la mitad del trabajo, porque no solamente tenemos que tener una cultura del ahorro. Por eso es importante la correlación de estos dos conceptos, de ahorrar e invertir, que nos demuestra de que van de la mano para poder realizar una mayor
administración de nuestro dinero y de esa manera poder realizar algunos proyectos futuros más adelante en los cuales podamos involucrarnos y sacar provecho de ello. Como ven, la inflación siempre nos va a afectar a todo el mundo, a cada una de las personas que vivimos aquí, nos va a afectar. Es por eso que la inversión sería una estrategia en la cual primero obviamente investigar, ¿no? ¿Qué métodos de inversión existen? Y siempre saber qué es lo que queremos lograr con nuestro dinero, ¿no? Y al menos tenerlo, si quizás no tengamos objetivos, pero tenerlo para podernos defender de la inflación, ¿no? Que cada año aumenta. Entonces, como dice, nos da la opción de poder invertir en una propiedad, ¿no? Que quizás ya eso sería una cantidad de dinero suficientemente grande para poder invertir en ello, pero obviamente ya eso lo tendría que ser una persona adulta. Entonces, para ello tenemos que saber siempre que la inversión es importante para cualquier persona, ¿no? Cualquier familia, aunque sea por montos mínimos, en los bancos como renta fija, renta variable, etcétera. Obviamente siempre informándose de cómo es las políticas de inversión de cada banco, porque los bancos son diferentes, tienen diferentes formas de trabajar esos tipos de renta. Así es que nos recomienda que no solamente ahorremos por ahorrar, sino tener, aunque quizás no al principio, pero sí escribir los objetivos que tengamos más adelante, ¿no? Ya que mientras vamos creciendo, más responsabilidades financieras tenemos. Y eso es lo que un adulto ya sabe, tiene en cuenta eso, ¿no? Entonces, eh, obviamente también la educación que estamos haciendo, la que estamos estudiando, también es una forma de invertir, ¿no? Podemos invertir en algún curso o alguna estrategia de ingresar a alguna universidad, etcétera, que siempre es importante para cualquier persona. Ahora vamos a ver lo que serían las ventajas e inconvenientes del ahorro y la inversión. Ahorrar consiste en guardar parte del dinero que ganamos para posibles emergencias o si queremos hacer grandes gastos en el futuro. Pues por ejemplo, si nos queremos comprar la nueva PlayStation o queremos hacer un viaje. Cuando decimos que ahorramos, lo que estamos haciendo es que o bien estamos dejando dinero en el banco o bien lo estamos dejando en efectivo en casa. Mientras que la inversión es el uso que se le da a ese dinero ahorrado con el objetivo de conseguir más dinero en el futuro, es decir, de obtener una rentabilidad. De manera que cuando yo estoy invirtiendo, lo que estoy haciendo es renunciando a estos ahorros en el presente con la esperanza de que voy a tener una mayor cantidad en el futuro. Y aquí los alumnos siempre dicen, bueno Javi, está claro que es mejor invertir los ahorros, porque si eso me va a permitir que mi dinero crezca, pues oye, mucho mejor que tener el dinero en casa. Es una reflexión bastante interesante, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Con la inversión yo tengo la posibilidad de ganar más en el futuro, pero siempre existe un riesgo, es decir, existe un riesgo de que yo no gane y que además pierda parte de lo invertido. Mientras, cuando yo ahorro, mi dinero no crece, no tengo rentabilidad, pero está totalmente seguro. Aquí entonces muchos alumnos dicen, pues entonces mejor el ahorro. Pero claro, si nosotros dejamos el ahorro quieto en casa o en el banco, el problema es que si los precios suben, esos ahorros cada vez podrán comprar menos cosas. Por lo tanto, la decisión de ahorrar o invertir va a depender de diversas circunstancias. Nosotros aquí vamos a hacer un cuadrito diferenciando pues cuáles son las ventajas y los inconvenientes del ahorro y la inversión y los objetivos que perseguimos cuando hacemos cada una de las dos cosas. Con el ahorro nuestro objetivo es cubrirnos ante posibles emergencias o imprevistos o hacer grandes gastos en el futuro. Emergencias como que por ejemplo se me puede averiar el coche y yo necesito dinero para arreglarlo, o grandes gastos en el futuro, pues como por ejemplo que quiero hacer un viaje a Estados Unidos. La ventaja es que estos ahorros son totalmente seguros y disponibles. Es decir, yo sé que el dinero no lo voy a perder y que en cualquier momento lo tengo disponible para cogerlo. El inconveniente es que con los ahorros pues yo no obtengo rentabilidad. Para eso hemos dicho que era necesario invertir. Por lo tanto, cuando yo hago una inversión, mi objetivo es precisamente ese, obtener una rentabilidad para ver mis ahorros crecer. La ventaja de la inversión, que yo tengo la posibilidad de generar ingresos en el futuro. Por ejemplo, mi amigo Miguel invirtió sus ahorros en un bar y ahora, gracias a ese bar, todos los meses obtiene unos ingresos.
El inconveniente es que toda inversión siempre tiene un riesgo, es decir, siempre hay posibilidad de que yo pueda perder todo o parte de lo invertido. A partir de aquí es muy interesante saber con mi dinero qué posibilidades tengo, tanto si quiero ahorrar como si lo que quiero es invertir. Y para eso tenemos que entender que existen los productos de ahorro y los productos de inversión. Pero si quieres saber en qué consisten cada uno de ellos, Las ventajas y desventajas de lo que sería, pues, ¿no? Eh, el ahorro y la inversión. Como vemos, el ahorro es la estrategia inmediata que quizás podemos hacer con el dinero que tengamos, ¿no? Aunque sea lo poco que tengamos, de poderlo tener como capital inicial, ¿no? Guardarlo en cualquier medio financiero o en casa, ¿no? Para alguna emergencia, imprevisto, objetivo personal que tengamos, ¿no? Como individuos. Y la inversión lo que busca es una rentabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a tener intereses, ¿no? Que es lo del banco, obviamente. De aquí el banco es muy importante porque mediante el banco o fondos indexados vamos a tener herramientas para poderlo hacer de alguna manera más eficiente. No se puede hacer bueno, si hay métodos de hacer inversión directa con una persona que conozcamos, invertir en un negocio o en algún otro proyecto, digamos, quizás hay proyectos inmobiliarios, etcétera. Pero de alguna manera siempre es necesaria la intervención de un banco para poder verificar que todo sea correcto, ¿no? Mediante un contrato, etcétera. Y de esa manera es realizar una inversión más segura y eh, más concreta sobre lo que se quiere hacer, ¿no? Con esta inversión. Obviamente, y eso sería mucho más investigativo. Es por eso que la inversión que nos recomienda es tener eh, contratar un servicio de renta fija o renta variable para poder así tener intereses cada mes o depende de cómo esté dictado el contrato, ¿no? Obviamente cuando uno ahorra, el dinero es seguro y disponible porque lo tenemos a la mano. Está todo en efectivo, se puede, obviamente en la casa si es así, lo vamos a disponer para cualquier emergencia antes de tiempo, o si no, si está en una cuenta de ahorros del banco también se puede hacer, obviamente ya un proceso un poquito más tardado porque tenemos que ir al banco presencialmente con nuestra tarjeta de débito y pedir pues ese dinero que nos está en nuestra cuenta de ahorros. Y la inversión también, obviamente, bueno, aquí el dinero, digamos, estás seguro, obviamente, si es que hay métodos en los cuales se puede asegurar el dinero de la inversión, pero depende de qué tipo de inversor somos, ¿no? Obviamente eso se conversa con el banco, pero siempre está la posibilidad de generar ingresos en el futuro. Y a veces también no, vamos a verlo en el siguiente video. Pero como vemos también los inconvenientes o desventajas del ahorro es que hay menos rentabilidad. ¿Eso qué quiere decir? De que es menos bueno, es casi nula la probabilidad de que podamos conseguir más dinero porque simplemente el dinero está ahí. Como ya hemos dicho, la inflación y otros factores externos va a hacer que la caída del valor de ese dinero eh, lo va a depreciar, ¿no? Se puede producir la depreciación de la moneda o de por sí cada año se hace por obviamente cuestiones políticas, económicas en los que ha influenciado factores de conflictos en el mundo y también en el país, ¿no? De la inversión es el riesgo. ¿Qué riesgo? Pues poder perder el dinero que tengamos ahí invertido, sea su totalidad o parcialmente. ¿Por qué? Porque esto depende obviamente de en qué hemos invertido, ¿no? Hay métodos más seguros, métodos más variables, mucho más arriesgados, pero eso depende de qué tipo de inversor somos, ¿no? Es por eso que es necesario informarnos. Para esto vamos a ver ahora el siguiente video sobre lo que serían los métodos de inversión y cómo sería la diferenciación entre el ahorro y la inversión. ¿Qué es el ahorro o qué es ahorrar? Primero, hay que identificar dos elementos de contabilidad muy sencillos. ¿Cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos? Dentro de los ingresos podríamos encontrar, por ejemplo, nuestro salario, alquileres o algún otro ingreso extra que tenemos en el mes a mes. Mientras que del lado de los gastos
Hay dos tipos de gastos que hay que saber identificar. Los gastos fijos, que básicamente son los gastos de los cuales uno no se puede escapar. Los mínimos necesarios para mantener nuestra calidad de vida, como puede ser el alquiler de una casa, la alimentación, luz, agua, teléfono. Y de otro lado se encuentran los gastos variables, mucho más ligados al entretenimiento y al ocio, las salidas y los viajes. Entonces, cuando hemos identificado nuestro nivel de ingresos y hemos identificado nuestros gastos, hay una simple resta que hay que hacer. Ingresos menos gastos es un excedente, y ese excedente es el ahorro. El ahorro es parte de presupuestar, es parte de la planificación de las finanzas personales. Así que ahorrar es simplemente tener o presupuestarse para tener un excedente de dinero, y típicamente lo mantenemos en la cuenta de ahorros o en una cuenta bancaria. Ahora bien, invertir es un paso adelante. Invertir es agarrar esos ahorros y poner nuestro dinero a trabajar. Pero cuando hablamos de invertir, que ya es distinto a mantener el dinero en una cuenta de ahorros, no siempre invertir va a ser comprar acciones de frente. De hecho, uno puede invertir en distintos tipos de activos, y cada tipo de activo de inversión tiene un cierto nivel de riesgo y un cierto nivel de rentabilidad o retorno esperado. Así que podemos irnos por un lado a los bonos y la renta fija, más conservadores, menor rendimiento, o por otro lado podríamos ir por las acciones, la renta variable, un poco más volátiles, con mayor riesgo, pero también con un mayor retorno esperado. El hecho de que tengamos diferentes activos de inversión, lo que nos va a permitir es que uno puede invertir diversificando, y al momento de mantener un portafolio diversificado, eso también nos va a ayudar a hacer dos cosas. Cuando yo me planifico para invertir y la inversión entra dentro de mi presupuesto, eso lo que hará es que te obligues a invertir poco a poco, y ello lo que va a hacer es que al invertir poco a poco mejores la rentabilidad de tu portafolio. Pero por otro lado también, cuando uno comienza a invertir y de manera diversificada, como vas a tener activos más conservadores y vas a tener activos un poco más riesgosos, esos activos más conservadores realmente nos van a ayudar para necesidades en el corto plazo, y los más largos, los más riesgosos, pues están pensados para el futuro, para el mayor largo plazo. Entonces, ¿qué gran diferencia vamos a encontrar entre el ahorro y la inversión? Principalmente que en el caso del ahorro uno ya no tiene riesgos de mercado, no tienes riesgo de que suba o baje la bolsa. En el caso de la inversión hay activos que tienen mayor o menor riesgo. Esa es una gran diferencia entre el ahorro y la inversión, pero hay una diferencia muy importante que hay que recalcar. En circunstancias como la actual, y me refiero a una economía global en proceso de recuperación, luego de haber estado todos guardados por las cuarentenas y por la pandemia generada por el coronavirus, en circunstancias de recuperación económica global, es típico, muy típico, que hayan procesos de inflación. O sea, la subida generalizada de los precios de bienes y servicios. ¿Y qué pasa cuando hay inflación y yo tengo el dinero en mi cuenta ahí guardado? La inflación básicamente se come el valor de nuestros ahorros. Por ejemplo, una persona que tiene $100 o tenía $100 hace un año en los Estados Unidos, con una inflación de 6.2%, que quiere decir que los bienes y servicios en promedio han subido en su precio 6.2%, hoy los $100 de hace un año hoy valen 93.8. La inflación se come el valor del dinero. Entonces, la inflación, si bien no tiene riesgos del mercado de valores, tiene la gran desventaja de ver cómo es que baja su valor por la inflación. Mientras que al momento de invertir, y si uno se mantiene diversificado y es constante en el proceso de invertir, se va a poder defender del proceso de inflación y hacer crecer el dinero. Así que grandes diferencias, el riesgo y el retorno entre el ahorro y la inversión, buscar un equilibrio, ahorrar para mantener dinero para una caja chica o un fondo de emergencias, invertir una parte de nuestros excedentes para consolidar nuestro patrimonio a largo plazo, generar ganancias y también, muy importante por temas de coyuntura, protegerse contra la inflación. Entonces, aquí lo más importante que nos da, aquí nos dice que tenemos que identificar primero los ingresos y los gastos, pero primero los ingresos sería el dinero que entra a nuestra casa, ¿no? Que se convierte en nuestro patrimonio, por así decirlo, patrimonio en efectivo monetario, porque sería el dinero que ingresa a nuestro hogar mediante el salario si es que trabajamos en alguna empresa privada o pública, y los alquileres si es que tengamos propiedades de vivienda en alquiler. Eso es lo que nos da, son dinero en efectivo o
de manera virtual, ¿no? Por los bancos, ¿no? Por transferencia mes a mes. Esos serían los ingresos que se podría dar, ¿no? Más que nada en las personas adultas. Y los gastos sería todo el dinero que podemos, recurrir a comprar, por ejemplo, diferentes formas de poder sustentar nuestra vida. Como hemos visto ahí, sería el alquiler. Obviamente estamos alquilando una propiedad y vivimos ahí, sería el alquiler, ¿no? O también, digamos, el autovalú del hogar, ¿no? De una casa propia. La alimentación, obviamente, la luz, el agua, el teléfono, el internet, etcétera. Cualquier gasto para nuestra vida diaria sería un gasto fijo, porque tenemos que pagar cada mes, cada año, etcétera, para poder satisfacernos nuestra necesidad básica como seres humanos. Y ahora también vamos a ver los gastos variables, ¿no? Esos gastos son obviamente los que ya serían en algunas veces lujos, en otras necesarias para poder estar mucho más entretenidos, complacientes con la vida que tenemos, ¿no? Como entretenimiento, aquí podemos ver obviamente el internet, ¿no? Que nos da acceso a diferentes plataformas para poder ver videos, escuchar música, ver streamings de video, etcétera. O el ocio también, que aquí aplican las aplicaciones de juegos, aplicaciones de música, etcétera. Salidas, obviamente, cuando uno sale a comprar en el mercado, sale con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Son formas en las que uno gasta. Obviamente variable, ¿por qué? Porque no es siempre. Eso de alguna manera siempre va a poder variar, depende de en qué momento estemos, ¿no? Obviamente, cuando es Navidad, cuando es Año Nuevo, Día de la Madre, pueden variar los gastos. ¿Por qué? Porque son ocasiones especiales en las cuales nosotros gastamos y de alguna manera nos dejamos llevar por algunas cosas que queramos comprar, ¿no? Los viajes son, obviamente, es también un lujo porque no siempre uno viaja a alguna parte para turistear, relajarse, pasar un buen rato, etcétera. Así que también tiene un gasto variable en la cual las personas también se entretienen. Entonces, para esto, vamos a ver qué más nos dice. La fórmula de cómo podemos hallar, ¿no? Ingresos menos gastos, obviamente, nos va a dar lo que sería el ahorro, ¿no? Obviamente, como hemos visto, los ingresos es el dinero que entra en nuestra clase, menos los gastos, o sea, todo lo que gastamos en cualquier cosa que sea, nos va a dar como consecuencia el ahorro que podamos hacer más adelante. O sea, esa cantidad de dinero que podemos invertir, o mejor dicho, ahorrar más adelante, ¿no? Ese presupuesto inicial que podemos tener va a poder obtener una cuenta de ahorros y tenerlo ahí mucho más seguro para poder proteger la inflación, ¿no? Entonces, como dice, vamos a poder trabajar ese dinero, que es lo más ideal. ¿En qué? Pues obviamente alguna estrategia de inversión. Como nos está diciendo, las acciones, eso sería ya un instrumento financiero mucho más avanzado, que quizás nosotros no podemos disponer, bueno, porque como personas menores de edad no van a poder recurrir aún a ese tipo de instrumento financiero. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí ya vamos a hablar de estrategias de inversión, obviamente ya de una forma mucho más elaborada o compleja. Pero ya he explicado esos primeros pasos de inversión que son mucho más simples y más seguras. Es la renta fija y la renta variable. La renta fija son los bonos y la renta variable son acciones. Eso sí, la renta variable obviamente es mucho más compleja, que se requiere de mucho más documentación, más información para poderlo concretar de una manera eficiente y segura. Y digamos con menos riesgo. Depende del tipo de inversión o tipo de inversor que uno es y concreta con el banco a escoger. Como vemos, es un rasgo muy importante el que nos está diciendo, porque en conclusión el ahorro es poder tener una caja chica, ¿no? Una manera en la cual podemos acceder rápidamente a ese dinero, porque la caja chica, así como los bancos, ¿no? Es la caja pequeña donde está el dinero que se puede disponer de manera rápida, de manera inmediata.
Es por eso que se considera una caja chica para las familias también. Y el fondo de emergencias también porque es eh, es una forma en la cual podemos disponer de ese dinero en efectivo para cualquier emergencia, ¿no? Cualquier incidente o algún accidente que tengamos en el trabajo, escuela, etc. E invertir sería consolidar el patrimonio a largo plazo, ya que el patrimonio o el dinero eh, o, o capital que tengamos a mano y podemos invertirlo, a largo plazo va a poder protegerse de la inflación y también se podrá aumentar por los intereses de esa manera la cantidad en la cual podemos tenerlo invertido, ¿no? Además generar ganancia, como hemos dicho, ¿no? Mediante la renta fija, los bonos y la renta variable o las acciones. Y protegerse contra la inflación, porque como hemos visto, la inflación cada año varía más, entonces por eso es importante protegernos de la inflación, de la cual siempre nos vemos perjudicados. En conclusión, hemos visto que este tema es importante para podernos proteger de lo que sería el fenómeno de la inflación, y además de que tengamos siempre presente de que esto va a perjudicar nuestra vida económica, pues desde que empezamos a ser personas, digamos, que aporten a la sociedad, ¿no? Entonces, vamos ahora a aprender diferentes preguntas. Seguro quisiera saber que cómo los estudiantes comprendieron este tema, si es que realmente les quedó claro cómo o qué es la inflación y qué es la inversión, ¿no? Si cómo es que ven el ahorro en sus casas, si es que sus papás ahorran, sus hermanos, sus tíos, etcétera, en qué ahorran, ¿no? O sea, abajo de su cama, en un chanchito, en una alcancía, etcétera. Y sobre cómo también quizás invierten, le podrían preguntar a sus papás, papá, ¿en qué estás invirtiendo tu dinero? O en qué lo estás utilizando para poderlo usar más adelante a largo plazo. Sería una interesante conversación sobre saber cómo es que utilizan su dinero, ¿no? Para el futuro, qué planes tienen, qué objetivos para más adelante. Ahora, también me gustaría que den una opinión crítica, o sea, si realmente ellos invertirían su dinero, o para empezar, si ahorrarían su dinero, ¿no? Si lo protegerían, ¿no? Como personas, como individuos, tener un dinero propio, ¿no? Obviamente no depender, no que ese dinero en sí, ese ahorro inicial, como personas, como adolescentes que son, si pudieran tener digamos, la conciencia de poder proteger su dinero, tenerlo guardado y que ellos mismos lo administren, ¿no? Quizás alguna emergencia tengan en su colegio, comprar alguna cosa o algo útil para poder usarlo en el colegio, pero obviamente administrándolo, ¿no? O sea, una opinión sobre cómo poder administrar ese dinero y usarlo para cosas que realmente valen la pena. Y también cómo invertirían ese dinero. O sea, invertir sería en un activo, ¿no? Obviamente lo que hemos visto anteriormente sobre gastar en un útil, en una cosa del colegio, sería un gasto. Pero una inversión ya sería algo que nos va a dar dinero más adelante, algo que se va a regresar el dinero de manera mucho más, un poquito más, en más cantidad, más valor. Eso sería la inversión. De que tengamos un retorno de dinero que aumente un poco más para poderlo usar más adelante. O también reinvertir, o sea, volver a dar ese dinero al instrumento financiero que hemos escogido para poderlo reinvertir. Ahora a continuación vamos a ver un texto, ¿no? Del libro del colegio, en la cual vamos a poder ver muchos más ejemplos de cómo sería o cómo conceptualizan el ahorro y inversión, ¿no? El Ministerio de Educación. Y los estudiantes también pueden realizar la actividad de trabajo que está en los libros, responder las preguntas, realizar los cuestionarios, realizar un mapa mental también importante para lo que sería esta clase. A continuación se va a realizar el proceso de metacognición con las siguientes preguntas. El estudiante va a responder estas siguientes preguntas, que son: ¿qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Qué dificultades tuvo al momento de realizar lo que sería el entendimiento o la comprensión de este tema? Además de cómo superó las dificultades que vio a partir de la forma en la que los videos han mostrado,
el cómo los ha influenciado en su forma de pensar, si sabían o no sabían del tema, etc. Además, ¿para qué les serviría lo aprendido en el día de hoy? ¿Y por qué es importante para su vida diaria o para algún momento de su vida? Además, aún aplicaría lo aprendido. Es importante también que el estudiante aprenda a pensar sobre qué cosa es lo que podría influenciar el tema de hoy para su vida. Por último, es importante que los estudiantes estén familiarizados con este tema y que puedan así resolver sus dudas, si es que si la tuvieran, obviamente hacérmelas. Y para finalizar, que todo esto ha sido una gran clase, espero que hayan entendido todo, espero que sigan con esas dudas siempre, que no paren de investigar, de preguntar, para que para eso están los profesores para poder ayudarnos. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.